ese pedacito. Todos los ejercicios, cuando yo tenga trayectorias circulares y se están moviendo sobre esa trayectoria circular, ustedes los deben igualar a la fuerza radial, que es masa por aceleración radial. Esa es la clave de todo. ¿Sí es claro o no? Sí, profe. ¿Listo? Bien, entonces hagamos un último ejemplo así conceptual. Estos son ejemplos conceptuales y mañana ya hacemos más ejemplos como de tipo numérico. Bueno, pero hagamos otro ejemplo así conceptual porque son ejemplos en donde yo les puedo explicar, digamos, como el fundamento de las fuerzas. Entonces, para eso, este ejemplo yo lo suelo colocar en el parcial y los que están repitiendo la materia me van a dar la razón. Siempre lo suelo colocar en el parcial este ejemplo, pero es bien facilito y a veces no lo pueden resolver porque no entienden bien qué es lo que hay que hacer, aunque es muy parecido a lo que hicimos en el anterior, solo que aquí no habla de tensiones, sino que aquí habla es de la fuerza normal. Bueno, lo leo. Dice, un piloto de masa M en un avión jet ejecuta un rizo. ¿Un rizo qué es? Ejecuta una vuelta. Si ustedes han mirado esas revistas de los pilotos que se pueden hacer maniobras en el aire, eso, más o menos es eso. ¿Cómo se muestra en la figura? Esta maniobra, el avión se mueve en un círculo vertical de 2.7 kilómetros, es decir, que el radio de este círculo es 2.7 kilómetros de radio, con una velocidad constante de 2.25 metros sobre segundo. Esta velocidad inmediatamente yo la identifico como ¿cuál? Esta es la velocidad con que se mueve el avión, por tanto esa es la velocidad tangencial. ¿Y cómo me doy cuenta, profe? ¿Yo qué voy a saber cómo digo que esa es la velocidad tangencial? Una forma fácil de darse cuenta es las unidades, ¿no? No se olviden que la velocidad tangencial es una unidad, es una medida lineal que debe tener unidades de metros sobre segundo. Listo. Entonces me hacen dos preguntas. Aquí solo está expresada una. Pero me dice, determine la fuerza que ejerce el asiento del piloto en la parte inferior del rizo, es decir, en esta parte. Es decir, cuando el avioncito está al derecho, digamos, ¿cierto? Digamos que en la parte inferior del rizo, el avión está al derecho. Para llamarlo de una forma coloquial, digámoslo, está patas abajo. En cambio, en la parte superior, el avión está al revés, es decir, está patas arriba. ¿Sí me hago entender o no? Sí, ¿no? Sí, Entonces, en un primer punto se pide esto. Determine la fuerza que ejerce el asiento sobre el piloto en la parte inferior del rizo. Exprese su respuesta en términos del peso del piloto, o sea, en términos de masa por gravedad. Entonces, lo que yo necesito conocer es lo siguiente, y aquí se los coloco en el gráfico. Cuando está en la parte inferior, es decir, en esta parte de aquí, el piloto está así como lo hubieran dibujado normalmente. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre el piloto en ese caso? Está actuando el peso del piloto que va hacia abajo y la fuerza normal, porque el asiento le hace una fuerza normal a este piloto. En cambio, cuando está en la parte superior y el avión está patas arriba, pues el piloto también está patas arriba, como está aquí, ¿cierto? Y ahí, ¿cómo sería? El peso también quedaría hacia abajo y la normal obviamente cambia también hacia abajo, porque ¿quién es el que ejerce la normal? El asiento. ¿Y el asiento hacia dónde la ejercería? Hacia abajo. Nada, entonces como me piden es cuánto vale la fuerza, es decir, me piden cuánto vale la normal, primero en la parte inferior, entonces, pues nada, dibujo mi diagrama de fuerzas otra vez, es decir, mi diagrama de cuerpo libre, que yo lo voy a hacer aquí de una vez sobre el avioncito, ¿cierto? Cambiémosle ahí. Y de una vez inserto
otra vez aquí mismo. ¿Cierto? Ahí quedaría mi diagrama de cuerpo libre. Listo, entonces digo yo, ahí para la parte inferior, ¿qué fuerzas estarían actuando? Entonces, sumatoria de fuerzas ¿En en qué eje? X, ¿cuánto daría? 0. Sumatoria de fuerzas en X me daría 0. ¿Cierto? Sumatoria de fuerzas en X me daría 0. No hay ninguna. Entonces digo sumatoria de fuerzas en X. Sí. Es igual a 0. Cierren los micrófonos, porfa. ¿Listo? Y lo mismo digo con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, ¿qué fuerzas estarían actuando en Y? Menos el peso. Estoy hablando de la parte inferior, ¿no? Entonces, Sí. sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, sería igual a la normal, La ¿cierto? normal menos la En masa la por la parte gravedad. inferior, así llamemos la normal en la parte inferior, ¿cierto? Menos el peso, Sí. menos masa por gravedad, menos mg, ¿cierto? Y eso es igual a ¿qué? La masa, Masa por aceleración aceleración radial. radial. A la masa por la aceleración radial. Muy bien. Listo, ya me entendieron. Por tanto, como a mí me están pidiendo es la normal, ¿cierto? Entonces la despejo de aquí. La normal a qué sería igual. La normal en ese caso sería igual a qué. Normal Masa inferior por aceleración sería radial. igual M, a la masa Más. por la gravedad masa más por el la peso. aceleración de la... ¿Está o no? Sí. Este peso pasaría al otro lado simplemente a sumar. Ahí está. Y si eso es cierto, entonces yo podría expresarlo así. Factorizo. Control C. Otra vez esto. Y digo, la normal inferior, entonces será igual a la masa por la gravedad más la masa por la aceleración radial. Pero la aceleración radial es velocidad al cuadrado. Otra vez ya lo conocen cuánto vale velocidad al cuadrado sobre el radio. Sobre el radio. Y listo. ¿Sí, no? Y aquí yo voy a hacer un truco, miren. Como me está pidiendo la respuesta, me la pide en términos de mg. Es decir, me la pide en términos del peso del piloto. ¿Qué me haría falta en este segundo término para poderlo factorizar? Pues me haría falta una gravedad, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta o no? Sí, ¿no? Entonces lo que yo hago es fácil, este truco es facilito y en varios problemas toca hacerlo. Lo que hago es multiplicar aquí arriba y abajo por la gravedad. ¿Para qué hace eso, profe? Ahí en realidad no estoy haciendo nada. Como multiplico y divido, tengo un 1. Entonces, al multiplicar y dividir por la gravedad, pues lo que estoy haciendo es multiplicando por un 1. ¿Sí es claro? Pero, si eso es cierto, si estoy grabando, sí, ¿no? Sí. Si eso Sí, es profe. cierto, y eso es cierto, entonces yo ya podría factorizar la masa por la gravedad. ¿Cómo así? Entonces esto sería igual, si yo factorizo aquí, ¿a qué? Sería igual a la masa por la gravedad, factor común de quién? De 1 más, aquí ya la factoricé, velocidad al cuadrado
sobre el radio sobre G. Listo. Esa sería la expresión de la normal inferior. Ahora, esto yo ya lo puedo resolver, esto que está dentro del paréntesis, porque la velocidad la conozco, el radio lo conozco y la gravedad la conozco. Entonces esto me da un número y ese número lo dejo expresado en función de mg. A ver, hagámoslo rapidito ahí. ¿Cuánto es que vale la velocidad? Profe, ¿podría repetir esa última parte, sino que se me fue el internet? Repito, desde el anterior. Entonces aquí, mira, yo estoy diciendo que lo que hago aquí, como me están pidiendo, es la respuesta en función de mg. Entonces lo que hago es darme cuenta que para poderla factorizar, aquí debo multiplicar y dividir por g. Es como decir multiplicar por un 1. Entonces multiplico y divido por g. ¿Para qué hago eso? Para poderla factorizar. Entonces ahora ya aparece aquí y aparece aquí. Entonces mg es factor de ¿qué? Aquí ¿qué sobra? Un 1. Más acá ¿qué sobra? Velocidad al cuadrado sobre rg. ¿Eso para qué lo hago? Lo hago es con el fin de que me están pidiendo así la respuesta, ¿no? Me dicen que la respuesta la debo expresar en términos de masa por gravedad. ¿Y qué es lo que les estaba diciendo? Lo que les estaba diciendo es que esto del paréntesis o lo que quedó dentro del paréntesis ya es conocido. Porque la velocidad me la están dando, el radio me lo están dando y la gravedad me lo están dando. Es decir, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad para mí vale 225 metros sobre segundo. ¿Y el radio cuánto vale? El radio vale 2700 metros. Reemplacen eso, por favor, rapidito ahí. Entonces, 225 al cuadrado sobre 2700 por 9.8 y lo que le dé más 1. ¿Cuánto es eso? El 225 al cuadrado sobre El radio, 2700 metros. 700 metros, ajá. Y lo que te dé eso sobre la gravedad. Esto sobre la gravedad. 9.8. Y eso más 1, ¿cuánto es? 291, profe. 291. O sea, que la respuesta sería algo como así. Sería normal inferior, sería igual a 2.91 la masa por la gravedad. Y ya. Y eso es todo. Esa es la respuesta. ¿Y por qué esa respuesta así de rara, profe? Ah, pues porque así me la están pidiendo. Así me la pide el problema. Me dice que exprese su respuesta en términos del peso del piloto. Y el peso del piloto es mg. Entonces, por eso es que es la normal que el 191 masa por grado. Okay. ¿Listo, chicos? Bueno. Sí, profe. Estuvo ¿Listo? bueno. Y la segunda pregunta es que lo hagan, pero ahora no aquí en este punto, sino en este punto de acá arriba. Es decir, ahí. ¿Cuánto fue que dio? Disculpe. 2.91. ¿Listo? Y el punto B es la misma pregunta, pero en la parte superior. Entonces, para la parte superior, miren cómo queda el dibujo. Aquí quedaría el dibujo. La normal hacia abajo y el peso también hacia abajo. Por tanto, en la parte superior, lo voy a escribir así, parte superior.
¿cierto? ¿Cómo quedaría? Sumatoria de fuerzas en X, igual, 0. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo quedaría ahora? Quedaría Menos normal, Menos normal. menos menos la normal, masa, menos masa por gravedad, Menos masa por Igual. la aceleración radial. menos masa por A Menos. por R. pero ¿por qué menos? Porque va hacia abajo. Porque el, Porque ajá, va hacia abajo. Bien, porque va hacia abajo. Entonces aquí me quedaría menos masa por aceleración radial. Entonces, en ese orden de ideas, si multiplico todo por menos 1, se me vuelve todo positivo y al despejar la normal inferior me quedaría menos masa por gravedad, que como quedó positivo pasa al otro lado a restar, más masa por aceleración radial. O sea que la normal, pero esto es normal superior, ¿no? Superior. normal, super. Y acá Es también, igual. normal superior. ¿Cierto? O sea que en este caso, la normal superior, ¿cierto? Ajá. Va a ser igual a menos masa más Menos masa por masa por velocidad al gravedad. cuadrado sobre el radio y hago el mismo truco lo hago. Entonces digo menos aquí, o si quieren lo organizo pues aquí para que no me quede feo. Control X. Entonces aquí hago el mismo truco pero con menos esto. ¿Cierto? Me quedaría esto positivo, esto negativo, y aquí ya puedo factorizar el signo, digo, el MG. Entonces el MG es factor de esto menos 1. Menos 1. Porque esto es la velocidad cuadrada. Radio. Menos 1. Por tanto, ahora ¿cuánto me da? Me da lo mismo que tenía ahora rato, pero menos 1. ¿Cuánto es eso? Velocidad al cuadrado sobre el radio sobre G menos 1. Entonces, la normal superior, todo esto es superior, ¿no? Aquí. Normal superior, normal superior, y acá normal superior. Inferior. Es igual que en clase. Inferior. ¿Cuánto da eso? 0,91. Entonces, la normal inferior me dio 2.91 mg y la normal superior me da 0,91 mg. MG. Sí. ¿Cuál es más grande? O mejor dicho, ese piloto, ¿dónde siente más la fuerza que le hace la silla? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Arriba? Abajo, profe. Vamos, pues ¿No es aquí, de arriba mira. porque pierde masa? No, míralo aquí, pues mira, compara este valor con este valor. ¿Cuál es más grande? Claro, pues el de abajo, el inferior. Eso. Entonces, Ah, la pero como yo normal entendí. inferior, o sea, cuando está en la parte inferior, es mayor que la normal superior cuando está en la parte de arriba. ¿Sí? Es parecido al ejemplo de la bolita que hacíamos, o de la esferita, o la pelotica que hacíamos antes. ¿Sí es claro o no? Sí, Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí me entendieron la clase del día de hoy o no? pues sí, profe. ¿Sí? Más o menos. Toca Profe, repasar. la verdad, el primer tema no lo entendí muy bien, pero este segundo sí. La fuerza gravitacional. Sí, yo tampoco, ¿sabes? Eso. Baby, ¿cómo sigue? En eso hay que Profe, ¿cuánto dio Repasa. la normal superior? mejorar y repasar otro poquito. Bueno, listo. De todas formas, mañana vamos a Tiempo en la seguir cama. haciendo problemas de ¿En esto. serio?
Problemas numéricos ya no Hay que tanto caminar. conceptuales, sino numéricos. Alegre. Y ahí ya vamos a entender un Tiempo poquito de mejor, ¿no? ir al parque. Pégese de aquí unas 2 subidas trotadas para arriba y para abajo y verá. Me levanté. Ya apaguen los micrófonos. ¿Listo? Bien. Listo, profe. Entonces, nada, de aquí ya nos volvemos a conectar mañana. Pues ojalá les vaya bien en el examen que dicen que tienen hoy, pero como hay personas que no se pueden conectar mañana porque tienen clase, de una vez establezcamos que el parcial lo vamos a hacer el día martes después de Semana Santa. ¿Sí me hago entender o no? Sí. El día martes después de Semana Santa, es decir, el 14 de abril. Profe, Ok. venga, y no se puede el día jueves, sería mejor. Y con eso el martes, pues, de pronto resolvemos claro. dudas. Sí, profe, para el jueves. No, porque yo siempre, es que el martes, porque el martes los tengo divididos, es decir, yo les, siempre, como siempre hemos hecho, el martes de laboratorio les hago el parcial a unos por la mañana y otro parcial en la tarde. Profe, pues hacemos eso el jueves. No, porque el jueves no todos tienen clase a esta hora conmigo. Cada una Bueno, sí, semana profe, después no hay de problema entonces. lo que dice, profe, para tener el jueves para estudiar otra vez este tema, pues como No, solo pues si van a tener clase. toda Semana Santa para estudiar, ole. Toda Semana No, pues, Santa y en sí. Poco de cuarentena. trabajo. Ahí no lo dejar. tenemos usted para resolver dudas, pues. No, Ese pues no. para resolver dudas, si tienen preguntas o cualquier cosa, me escriben, que yo también igual estoy encerrado. Bueno, Bueno, gracias, profe. Ah, bueno, profe. Profe, ¿listo? ¿cuánto dio N superior? ¿Cómo? ¿Cuánto dio N superior? 0.91. ¿Listo? Entonces ya quedamos así, ¿no? La idea entonces es el martes de la próxima semana, no de Semana Santa, sino de la semana después de Semana Santa, el parcial. Y mañana, pues los que se puedan conectar a las asesorías, pues seguimos resolviendo problemas de esto. Bueno, entonces muchísimas gracias. El parcial va hasta aquí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por conectarse, pues que tengan buena tarde y que les vaya bien en su Profe, una cosita. Cuéntame. Gracias, profe. ¿Será que nos podría enviar así ejercicios de parcial para resolver en Semana Santa, si bien difíciles? Yo les voy a subir un par. Eso, tipo parcial, pues. Les voy a subir a Classroom unos 2 parciales antiguos de los que he hecho antes. Eso. ¿Listo? Ajá. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, pero eso no es para entregar, ¿no? Eso es para estudiar. Para hacerlo nomás. Que sean así tipo parcial de ahora. Bueno, listo. Listo, Bueno. profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, chicos. Nos vemos, se Gracias, cuida. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.